Entonces, arranca la grabación. Como les venía diciendo, entonces nos están acompañando Jocelyn López. Jocelyn es ingeniera física de la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente es la coordinadora del planetario de la Universidad Tecnológica de Pereira, uno de esos actos prosaicos que uno puede decir que tiene en la vida, dirigir un planetario. Candidata a la maestría en enseñanza de la física. Imagino, no sé, Jocelyn, si es de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pensaría que sí, no sé. Sí, sí. Y también nos está acompañando por acá Kevin Villegas Martínez, que es estudiante de Ingeniería Física de la Universidad Tecnológica de Pereira y divulgador en el planetario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ellos nos van a acompañar con un taller que se llama Ondas en el Universo. Así que a Jocelyn y a Kevin, muchísimas gracias por estar en este espacio. Y una nota puntual para los que nos están en este momento conectándose. Nuevamente voy a escribir un mensaje indicando que deben poner su nombre y su país para la asistencia en el taller, porque recuerden que cada una de las asistencias se marcan es por evento. Así que, Jocelyn, muchísimas gracias. Kevin, muchísimas gracias. Y este espacio es para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que primero que todo, de pronto darnos los accesos para poder compartir la Sí, pantalla y que, listo. perfecto. Mientras tanto, darles pues como el agradecimiento a todos ustedes por esta grandiosa invitación, por estar acá, los docentes, estudiantes, en fin, yo creo que es un espacio que se debe aprovechar al máximo y más que de pronto anteriormente se hacía creo que solamente Colombia y ahorita pues Latinoamérica, es excelente escuchar cada una de las experiencias, así que muchísimas gracias por la invitación y por, bueno, por el espacio. Entonces yo creo que ya estamos listos. Entonces, Kevin, sin más preámbulos, yo creo que ya nos dieron una excelente presentación. Entonces vamos a empezar este recorrido magnífico que es Ondas en el Universo. Yo creo que lo más importante de todo de Ondas en el Universo y este taller es que queremos mostrarles a ustedes que por medio de modelos y por medio de digámoslo así, prototipos, podemos explicar muchísimos fenómenos físicos y no, o naturales. Pero más que todo es como cómo llevar esto a mis niños, a mis estudiantes, a mis colegas y a diferentes sectores de la educación. ¿Cómo hacerlo? Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a mostrar en este taller. Además que lo que queremos hacer es como que ustedes también compartan con nosotros y se diviertan y también nos cuenten cómo desde sus experiencias cómo también van haciendo y cómo van tomando estos recursos, ¿cierto? Para explicar este tema. Entonces, queden sin más preámbulos, pongámoslos a volar y a viajar. Entonces, cuéntanos, ¿por dónde vamos a viajar primero? Bueno, claro que sí, Jocelyn. Bueno, no, muchas gracias también por esa introducción y no los había saludado. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también agregando algo a lo que decía Jocelyn, es también por medio de software, ¿sí? Por medio de algún software nos podemos basar para empezar a explicar o hablar acerca de estos fenómenos físicos. Y también pues se hace muy dinámico ahorita en el momento en el que estamos en la virtualidad. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en este momento y que creo que sería lo más adecuado es empezar a despertar un poco la curiosidad con un escenario que es real, que de pronto algunos hemos vivido, algunos otros no. Aquí nos encontramos pues desde Stellarium, ¿sí? En este momento Stellarium es un software que nos ha ayudado mucho para hacer observación del cielo, la simulación, para encontrar algunos objetos y para poder también empezar a hacer ese, digamos, reconocimiento de nuestros cielos desde todas las ciudades. Entonces, básicamente, la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es cuando nos encontramos en un campamento, cuando nos encontramos de pronto en una finca o nos alejamos un poco de la ciudad, tenemos un cielo despejado, ¿qué es lo que estamos observando en nuestro cielo? ¿Qué hay en nuestro firmamento? ¿Sí? Entonces, muy probablemente alguien nos empezaría a responder, bueno, entonces cada uno de esos puntos brillantes que nosotros tenemos allí, o la gran mayoría, les llamamos estrellas. Algunos de ellos forman algunas constelaciones, por ejemplo, por aquí la constelación del Escorpión, ¿sí? Al sur. Ese es el cielo que veríamos el día de hoy. También nos dirán que algunos objetos al pasar los días se mueven un poco más rápido, son esos objetos más brillantes, que serían los planetas.
¿sí? Por aquí Saturno, por aquí Júpiter, por aquí Saturno y por aquí el atardecer Venus. Y si tenemos las condiciones aptas y si tenemos también algunos instrumentos, podemos ver que hay unas manchas brillantes en nuestro cielo, ¿sí? Esas manchas, algunas son punteadas y estas son cúmulos estelares, ¿sí? Que los tenemos por aquí, como el cúmulo de Ptolomeo, cúmulo de la mariposa, y algunas otras manchas, pues como las nebulosas, o incluso nuestra propia Vía Láctea, ¿sí? Digamos, el centro de la Vía Láctea que estamos observando en la dirección hacia Sagitario. Entonces, estará en lo cierto, con todo eso es lo que nos dice. Pero no nos debemos de quedar con esa respuesta ya, sino que el hecho de preguntarnos, pues obviamente nos va a llevar a conocer mucho más. Entonces, la pregunta será, ¿cómo nosotros reconocemos esos objetos? O sea, ¿cómo sabemos qué es lo que son? ¿Sí? ¿Cómo actualmente hemos llegado a saber sobre ellos? Entonces, esa sería como la primera incógnita. ¿Listo? Y mientras tanto, pues ya Jocelyn nos estará comentando sobre qué material necesitamos para el taller, ¿cierto? Exactamente, mientras nos hacemos ese tipo de preguntas que son súper importantes, empecemos entonces a hablar un poquito de los materiales que vamos a utilizar para ondas en el universo. Los materiales son para, digamos, para que ellos también empiecen como a identificar algunas cosas que no son solamente papel y lápiz que se pueden utilizar, digamos, en las instituciones educativas, sino que también podemos utilizar otras herramientas. ¿Cómo sería? Tenemos acá, por favor, que vamos pasando la otra, muchas gracias. Tenemos acá este material que se llama balso, que lo utilizan mucho en la parte de arquitectura o diseño industrial, ¿cierto? Es un material súper fácil de conseguir en papelerías o digamos ya que estamos pues en Latinoamérica, como en tiendas en donde vendan diferentes herramientas o en ferreterías, en fin. ¿Sí? Se llama balso, es como gruesito, pero a la vez es muy malleable y muy fácil de manejar, ¿sí? Otra cosa que vamos a necesitar para este taller son estas bandas elásticas. Aquí en Colombia las llamamos cauchos, pero también pues creo que es más universal llamarlo bandas elásticas, que se utilizan pues para forrar dinero o bueno, para múltiples cosas, una banda elástica. Vamos a necesitar también palitos, estos palitos de pinchos. Estos palitos de pinchos son gruesitos, se los recomiendo, ¿sí? Son palos normalitos, ¿sí? Aquí en Colombia se les llaman palitos de pinchos. También vamos a necesitar un destornillador y también vamos a necesitar tornillos, pero estos tornillos se llaman, pues acá en Colombia los llamamos tornillos golosos, también se pueden, digamos, tornillos para madera, ¿sí? Estos tornillos pues tienen como la característica como tal de que tienen como unas cegueticas, unas cerraduritas en el inicio. También, digamos, para mayor comodidad podemos utilizar, no sé, ya como mejor le comentan en el diseño, estos cositos que son para ganchos, para colgar cosas, que también tienen el mismo diseño en esta parte de acá, o estos de acá que son ya como abierticos. Se pueden utilizar cualquiera de los dos. Y ya para lo que vamos a necesitar así, se pueden utilizar ya dos cosas, plastilina, ¿sí? O estas, se me fue el nombre, ¿qué me ayudas? Se me fue el nombre de esta herramienta. ¿Perdón? Shakiras. ¿Shakiras o tuercas No, también? tuercas pequeñitas. Muchas gracias, profes. Tuercas pequeñitas, ¿sí? También podemos utilizar o estas. Entonces yo más adelante les voy a dar la recomendación porque es mejor una que la otra, ya es como dependiendo del gusto de ustedes. Entonces lo que vamos a utilizar en estos materiales, como les digo, son herramientas que se pueden conseguir muy fácilmente, pero lo ideal es que empiecen ellos como también a utilizarlas, además que pues digamos de una forma segura. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con este viaje. Ya después de que tenemos con los materiales, vamos entonces un poquito a entrarnos a lo que viene como en el transformo y transversal del taller. Entonces, cuéntanos, Kevin. Claro, bueno, dando como continuidad, tendríamos que pues, ir respondiendo como a esa pregunta de qué manera o cómo nosotros sabemos que existen estos objetos. Digamos que una respuesta muy general sería gracias a los instrumentos, ¿sí? Tenemos actualmente instrumentos como grandes telescopios, incluso también pues algunos conocidos como radiotelescopios que entran muy bien al taller que queremos hablar de ondas en el universo. Y básicamente también nuestros propios ojos, ¿sí? Antiguamente nuestros ojos también fueron, bueno, han sido y son súper necesarios para poder reconocer estos objetos en nuestros cielos,
¿sí? ¿Qué detectan o qué percibe cada uno de ellos? Así como nuestros ojos percibe el color, percibe también la intensidad, pues esos instrumentos también lo hacen, solo que lo hacen con mayor precisión, ¿sí? Y básicamente todo esto lo podemos encerrar en que perciben la luz que proviene de los objetos, ya sea que la reflejen, ya sea que la produzcan ellos mismos, o ya sea también la unión de un, digamos, de un cúmulo donde hay varias estrellas que producen esa luz, ¿cierto? Pero entonces también debemos de seguir como desencadenando esas preguntas, si es de dónde sale la luz o también cómo es que surge la luz. Y esto nos dará también como una base para hablar acerca de esas ondas en el universo. Así que vamos a hacer otro viaje, ¿sí? Nos tenemos que salir del planeta Tierra y nos vamos a acercar pues a la estrella más cercana, que son solamente 150 millones de kilómetros, nada más, una unidad astronómica hacia nuestro Sol. Y ya cuando estamos llegando hacia nuestro Sol, vamos a tener que atravesar las capas, que son la fotosfera, bueno, la cromosfera, la fotosfera, también esas zonas que son la zona radiativa, la zona convectiva, la zona radiativa, y hasta llegar a su núcleo. Y allí pues vamos a encontrarnos con un proceso del cual surge la luz. Entonces, para este proceso, tenemos que considerar que pues, existen esos átomos de hidrógeno, que en el universo, gran cantidad de material que existe, la mayoría es hidrógeno, después sigue el helio, son los más livianos, y eso es lo que se encuentra en su mayoría dentro de una estrella, ¿sí? Y pues de cada una de estas bolitas serían, las bolitas rojas que vemos acá serían los núcleos de los átomos de hidrógeno. Entonces vamos a ver cómo esos núcleos interactúan. ¿Por qué? Porque es un espacio muy reducido para la cantidad de material que se encuentra allí. Esto decimos que pues, es súper denso. Entonces es inevitable que un átomo de hidrógeno, bueno, que un núcleo de hidrógeno no se encuentre con otro núcleo, ¿sí? Entonces, para también hacer, digamos, más entendible qué es lo que sucede allí, vamos a pasar, vamos a hacer una analogía con, por ejemplo, con algo más cercano a nosotros. Y esto es, no sé, el tránsito. Ejemplo, dos carros que transitan en una vía, ¿sí? Tenemos unas vías contrarias y los carros, pues por X o Y motivo, ¿sí? Van a chocan entre ellos, ¿sí? Un accidente de tránsito. Resulta que cada uno de ellos va con una energía, pues conocemos como esa energía, esa capacidad de obrar, esa capacidad de que ese objeto esté en movimiento. Cuando chocan ellos, vemos que ellos se van a quedar quietos en algún momento. ¿Qué pasa con esa energía? Entonces, esa típica palabra de no se crea ni se destruye, ¿cierto? Entonces, se transforma, ¿sí? ¿Dónde vemos nosotros que esa energía se transforma? Pues cuando vemos que el carro está achatado, cuando vemos que le pasó al conductor, cuando nos acercamos y en el choque hay una temperatura diferente, ¿cierto? Allí es donde se transmite esa energía. Entonces, cuando tenemos esos núcleos de hidrógeno allí que interactúan, cuando chocan ellos, expulsan también energía, ¿cierto? Crean algo que llamamos ¿cómo se llaman? Los positrones. Y esos positrones, pues no hablaré mucho de ellos, y también se encuentran con otros elementos allí, otras partículas que serían los electrones. Otra vez colisión. Y allí es donde nace la luz. Desde el núcleo de esas estrellas es donde surge la luz. Solo que es importante saber que esa luz que surge de allí no es una luz visible para nosotros. O sea, son rayos gamma, eso nuestros ojos nunca lo va a detectar, además de que se encuentra en el núcleo, que pues no lo vamos a ver con facilidad, pues además no los detectamos con nuestros ojos. Por eso empieza un proceso, es un proceso de absorción y un proceso de reemisión. Ese proceso ocurre en las otras capas, ¿sí? Sencillamente un átomo de hidrógeno que se encuentra a menor temperatura absorbe esa luz y la remite en una luz que nosotros sí podemos observar. Entonces, básicamente, eso es como de dónde sale la luz. Ahí ya dimos la respuesta a de dónde sale la luz. Y la luz sale de la estrella, empieza a alejarse, pero empieza a viajar, ¿sí? A viajar por todo el espacio en todas las direcciones hasta llegar a nosotros. Entonces, allí también nos tendríamos que hacer la pregunta, entonces, ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz que hace que pueda viajar en el espacio? ¿Con qué lo podemos nosotros digamos, comparar, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos con el montaje del taller y ya seguimos como respondiendo preguntitas. ¿Listo? Exactamente. Bueno, es muy importante también de pronto si vamos a utilizar este tipo de ejemplos, hacer muy bien las analogías si vamos a tratar con niños que de pronto no tengan algunos conceptos y vocabulario. Entonces es importante las analogías, por eso tratamos como los carros, tratar de que todo lo que ellos ven a su alrededor sea perfecto para que podamos entender y apreciar el fenómeno que estamos observando de cómo se crea la luz en una estrella o cómo como tal se crea esa energía en una estrella, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces resulta que vamos a tener entonces aquí en nuestro taller, vamos a coger, digamos, estos palitos y los vamos a cortar, como tenemos pocos tiempo, entonces vamos a utilizar la magia de la televisión y vamos a cortar los 10 centímetros. Es adecuado que de pronto tengamos, digamos,
estos palitos de chuzo los cortamos 10 centímetros, por eso es importante también la regla. 10 centímetros para poder, más adelante les voy a mostrar, y ya después de que los cortamos 10 centímetros, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras argollitas, las vamos a pegar, ya sea con silicona caliente o con ese pegamento instantáneo, lo vamos a pegar de un extremo al otro extremo, ¿ok? Entonces, así vamos a reunir. Más o menos pueden ser entre 15 o 20 palitos y estas argollitas. Por eso lo decía, o sea, si de pronto vemos que los materiales están un poco elevados, podemos utilizar plastilina. La cosa es que deben de ser casi del mismo peso, ¿ok? Del mismo peso. Entonces, pues con las arandelas uno de una vez pega y ya tenemos ese equilibrio de que van a tener el mismo peso, pero con la plastilina a veces nos quedan unas más grandes, otras más pequeñas, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, y lo mismo se hace, vamos a coger la plastilina, hacemos una bolita y la pegamos en extremo y en extremo de los palitos que miden 10 centímetros. Entonces, ese es como el siguiente paso que vamos a realizar en el taller mientras seguimos la explicación de Kevin. Claro que sí. Bueno, aquí continuamos con, digamos, también un experimento, ¿cierto? Los experimentos, así sean muy sencillos, siempre nos dan mucha información. Y vamos a hablar es de las ondas, ¿cierto? Porque en respuesta a qué es la luz, a pesar de que sea dualidad onda-partícula, vamos a basarnos en este momento solo en las ondas. Y normalmente hablamos de que la luz es una onda electromagnética y esa palabra onda electromagnética nos puede dar, la verdad, mucho miedo. También pues algo puede ser algo más complicado de comprender, por lo que estamos mostrando en este momento un video de ondas mecánicas. Entonces, hacemos este experimento, tenemos un vasito de agua, ¿sí? Una superficie de agua y le tiramos una gotita, ya sea, por ejemplo, de alguna tinta, ya podemos también tirar un objeto o incluso una gota. Y de esta manera podemos ver por encima cómo alrededor de ese lugar donde cayó la gota, de esa perturbación, pues empieza a hacerse en círculos, ¿cierto? Y comúnmente eso lo llamamos ondas, ¿cierto? Pero hay muchas maneras de ver esas ondas. Por ejemplo, aquí está en cámara lenta, ¿cierto? Cómo se van ampliando. ¿Qué otras maneras hay de ver esas ondas? Pues, por ejemplo, en el mismo video, como se muestra, ponen un barquito en toda la superficie, ponemos un barquito en toda la superficie para que vean cómo el barco sube y baja un poco, ¿sí? Debido a la perturbación de esa gota, ¿sí? Entonces, allí es donde empezamos con esos conceptos de oscilación, ¿sí? Y básicamente, pues, continuamos con el siguiente video para que sea mucho más visible. Por ejemplo, en este, que es mucho más, digamos, en un slow motion, ¿cierto? Más fácil de observar, vemos cómo las gotas caen y cómo producen esa oscilación. Esa oscilación es como sube y bajan esas moléculas de agua, ¿sí? Y lo que se transmite no es que el agua se esté corriendo, sino que lo que se transmite es ese movimiento, esa oscilación, se sube y baja. Entonces, es muy importante ese tipo de experimentos. Al igual también, sabemos que existen otras ondas, ¿sí? Se encuentran y las manejamos en este momento, que es las ondas sonoras. Esas ondas sonoras se producen debido a la perturbación del espacio, ¿cierto? Del aire. Esa perturbación hacemos que esas moléculas empiecen a oscilar, ¿sí? Oscilen hacia arriba, hacia abajo, y esa oscilación, como os digo, se va transmitiendo, esa energía se transmite hasta llegar al receptor, ¿cierto? Entonces a veces tenemos que hablar mucho más duro para poder que esa energía alcance, o bueno, que esa perturbación alcance para que otras personas nos escuchen, ¿sí? Y bueno, allí tenemos estas ondas mecánicas, ¿cierto? Las ondas sonoras, aquí vemos también las ondas en el agua. Y ahora, pues mirando las ondas de la luz, pues la luz no necesita necesariamente un medio, porque no depende de las moléculas, sino que depende de las cargas. Entonces, es la oscilación de las cargas. Por eso, la luz puede viajar sin ningún inconveniente en el espacio. ¿Qué pasa con el sonido? ¿Qué pasa nuevamente con esas ondas mecánicas en el espacio? Kevin, no se escucha tu Kevin. Kevin, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando tu voz? No estamos La escuchando. película de Star Wars. Listo, listo. Bueno, ahí era el ejemplo que quería hacer. Yo creo que ahora sí me están escuchando. Qué pena. Sí, sí, Bueno, ahora sí.
alcanzaron a escuchar entonces el audio, ¿cierto? Entonces la idea era esa, ver que pues en estas películas, de Star Wars se escucha como el sonido se transmite en el vacío y esto pues no es cierto, sabemos que no, porque en el vacío no hay, en el espacio no hay esa gran cantidad de moléculas para poder que se transmita el sonido, ¿sí? Entonces, ¿realmente qué sucedería? Sucedería esto, voy a ver si de pronto, si escucha. Creo que ahí sí me sigo escuchando. Entonces, sucedería esto. Sencillamente sería una batalla en la que sería todo súper callado, ¿sí? Y pues en una película no daría mucha, de pronto a la gente le aburriría, por eso pues la ciencia ficción pues necesita ponerle sonido. Entonces ya sabemos que el sonido no se va a transmitir en el espacio, pero la luz sí se transmite, ¿sí? Y si la luz no se transmitiera, pues creo que estaríamos todos en graves problemas, porque si la luz no pudiera viajar desde una estrella hacia nosotros, pues primero que todo no tendríamos ese hermoso cielo en las noches, ese cielo que todavía queremos cuidar, ¿sí? Y además de eso, pues la luz del sol no llegaría a nosotros y pues no había todos esos procesos en la Tierra. Básicamente también podríamos decir de que la vida no existiría de la misma manera o no existiríamos, ¿sí? Entonces, por eso se hace tan importante saber por dónde se transmite esa luz. ¿Listo? Y bueno, continuamos con el taller. El micrófono, José. Gracias. Exactamente. Entonces vamos a seguir con ese proceso que ya vamos entonces a colocar, ya después de que culminamos, pues acá yo ya tengo listo como tal mi varita con las dos tuerquitas, ¿cierto? Y entonces vamos a pasar con la parte de la base, donde va a ir pues la base. Entonces vamos a coger el balso, como les digo, pues pueden tomar este. ¿Sí? Es gruesito y pues la idea es que sea grueso y pues que sea un poco ancho. Lo que vamos a hacer es coger nuestro tornillo goloso o nuestro tornillo de ensamble, ¿sí? Y lo vamos a colocar. Lo bueno de trabajar con balso es que es muy fácil, digamos, maniobrearlo. No tenemos que utilizar otras herramientas que sean peligrosas, sino directamente con un destornillador. Perdón, que estoy como temblando un poco. Ok, listo. Con un destornillador podemos hacer nuestro huequito. Ay, nuestro huequito o con nuestras propias manos también lo podemos generar. ¿Sí? O con el destornillador, que es más fácil. Yo creo que esto es importante para nuestros estudiantes que a veces ni siquiera saben manejar un destornillador o unas herramientas de esto, y con este tipo de ejercicios lo podemos implementar y también podemos generar algo que llamamos aula STEM, el cual podemos como tal incursionarlos un poco a la ingeniería y todo lo que tiene que ver con la mecánica. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Nuestro huequito. La idea es hacer uno acá y otro en otro extremo. También la idea como tal es como hacer las medidas adecuadas para que quede en el centro. Como le digo, como casi no hay tiempo, pues lo vamos a hacer como con el arte de la televisión, pero la idea es que quede en el centro y que queden a una distancia donde mi elástico no se va a reventar, ¿cierto? Que esté al máximo, pero que no se va a reventar. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a colocar en un extremo uno y en el otro extremo el otro, ¿cierto? Y al colocarlos los dos en los dos extremos, lo que vamos a proceder es a colocar nuestra banda de este extremo al otro extremo. Entonces aquí tendríamos el otro tornillo goloso y estaría adecuado así. Quedaría así nuestra base. Entonces, y ya para como tal, digamos, seguir con la continuidad de nuestro proceso, porque ya casi pues vamos a culminar para poder dejar preguntas y para que vean el resultado final, lo que vamos a hacer es lo que hicimos como tal con nuestras varillitas, con estas varillitas, que es lo que va a hacer que como tal que veamos la propagación de la onda, el movimiento ondulatorio. Lo que vamos a hacer es hacerle una ceñita. Aquí yo la tengo, es una ceñita. Esta señal como tal está en la mitad, ¿sí? Es muy importante que esté en la mitad. Y cuando ya tengamos nuestra banda elástica, vamos como tal a colocarla, ¿sí? Cuando ya la tengamos acá, lo que vamos a hacer es colocar vamos a medir con la regla, cada 10 centímetros, yo creo que sí le alcanzan a ver, sí, cada 10 centímetros, cada 1.5 centímetros vamos a colocar una línea,
¿ok? Una línea, una marcación. Y ahí vamos a pegar nuestras varillitas. Ya como lo digo, con un pegante instantáneo o con silicona caliente. Ya como mejor diseño les quede. Entonces vamos a seguir con lo que queremos mostrarles. Listo, bueno, ya para ir terminando, aquí también viene como otro experimento, ya llevamos dos, uno es muy sencillo, solo necesitamos agua, necesitamos un objeto o incluso para producir una gotita de agua, y otro pues es un lazo, ¿cierto? Y este lazo pues nos permite simular lo que es una onda unidimensional, ¿cierto? Esa onda unidimensional nos va a permitir expresar conceptos como la velocidad, ¿cierto? La velocidad de propagación, recordemos pues la velocidad de propagación de la luz es la velocidad pues, más alta que conocemos, 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? La velocidad, por ejemplo, del sonido también es bastante alta, pero depende mucho del medio. Si se transporta en el aire es más lenta, en el agua es un poco más rápida y en un sólido es mucho más rápida debido pues, a las moléculas que se encuentran muy cerca. Y también, pues dentro de eso mismo podemos nosotros explicar lo que es la longitud de onda, ¿cierto? Esa distancia que hay entre estos picos. Y también podemos definir lo que es la frecuencia, ¿sí? Esa cantidad de oscilaciones en una unidad de tiempo, ¿sí? Que pues es muy importante para hablar acerca de la luz que podemos ver y de la luz que no podemos ver, ¿cierto? Y también pues de todo ese tipo de ondas del universo, que pues sabemos que no son nada más las visibles, ¿vale? No sé, de pronto, Jocelyn, si querías aquí hablar un poco acerca de esta estrategia de aula que se puede hacer Claro allí. que sí. Claro que sí, pues como tú lo nombraste, la idea es que haya más interacción y un poquito de diversificación en el aula y que no nos siempre estemos como dibujando o mostrando, sino que hagámoslo de manera real. Entonces, qué chévere llevar a nuestra aula una cuerda y mostrar este movimiento de onda unidimensional por medio de esta onda mecánica que se haría pues con una cuerda sujeta pues a un extremo fijo y hacer ese tipo de movimientos. También digamos, se puede utilizar como un poquito de cómo vamos a tomar los datos. Entonces, qué chévere que ya dejemos ese plus de no, es que los celulares no se pueden llevar a las instituciones porque distraen, sino más bien como decirles, ok, llevemos los celulares, pero vamos a utilizarlos en nuestra clase. ¿Cómo lo haríamos? Tomemos fotografías de ese movimiento justo en el momento que se está haciendo y ya después con ese dato, con ese movimiento justo que se hace en la cámara, hacer los propios datos. Entonces, que hallen, digamos, la amplitud, que hallen cuál es el valle, que identifiquen cuál es la cresta, la periodicidad pueden hacerlo por medio de un video, un GIF y todo ese tipo de cosas que se pueden como tal implementar. Entonces creo que en vez de estar prohibiendo en las instituciones, lo que podemos hacer es buscar como qué podemos hacer con esta herramienta. Y créanme que son muchas cosas más las que podemos hacer con el celular o con una cámara o con este sistema o con cosas que ellos pueden llevar que de pronto estar como castigándolos y cogiéndoles las herramientas que pronto en serio podemos utilizar en el aula. Entonces eso es como un ejemplo que podemos dar para explicar un poco la onda unidimensional. Claro que sí. Y bueno, y ahí también, allí también podemos observar que no se está transportando como tal la materia, sí, o sea, esa cuerda no se está moviendo de un lado a otro, sino que sencillamente está oscilando, ¿cierto? Y bueno, también esos recursos muy importantes, esos pequeños videos, nos muestran que la frecuencia va, digamos, inversamente, pues es inversamente proporcional a lo que es la longitud de onda, ¿sí? La más pequeña longitud de ondas decimos que tiene mayor frecuencia y es una onda más energética, ¿sí? Y pues así vamos llenando todo lo que es el espectro, ¿cierto? Que sería el espectro electromagnético, la luz que nosotros vemos, las de mayores energías, las gamma, rayos X, ultravioleta, y las de menores, que son las de radio, las microondas, las infrarrojas, ¿cierto? Y pues con la última ayuda, que también pueden ser algunas imágenes y también estas comparaciones, son pues los tamaños de estas ondas, ¿sí? Con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la del visible alcanza el tamaño de las bacterias, pero si vemos, por ejemplo, las menos energéticas, pues alcanzan el tamaño de una cancha de fútbol, de una casa, incluso hablamos de las fuentes, que son pues, los transmisores, los radios, incluso los hornos microondas, y bueno, así podemos hacer como esta comparación. Al igual ya cuando aumentamos ya energía, pues ya es un poco más complicado, pero igual sí podemos ir haciendo estas analogías, por ejemplo, con las moléculas,
de agua, con el mismo átomo, con las proteínas, que son temas que se van a desarrollar mucho en la clase de ciencias naturales. Entonces, bueno, básicamente hasta ahí llegaría como todo el proceso de pues, mostrar el tema de estas ondas en el universo, ¿sí? De estas comparaciones, de estas analogías, para lo último tener pues el resultado. Entonces aquí pues lo voy a mostrar. Tenemos el resultado, un pequeño GIF en el cual se muestran como tal esas vibraciones, o sea, la oscilación, gracias pues a este prototipo que tenemos de ondas, ¿sí? Bueno, no Bueno, sé si... Kevin, de pronto quitar un poquito la pantalla y les voy a mostrar pues como el resultado final del de ahí, prototipo para que lo vean en pantalla grande, eso. La idea como tal, como les mencionaba, ya eso es como, digamos, como mejor eh, estabilidad le dé. En este caso yo les quise colocar este porque me parece pues que le da como mayor fuerza, pero se pueden hacer con tornillos golosos. La cantidad de cositas que hay acá de los palitos, también recuerden si está como más pequeñita, pues se va a ver, digamos, la onda con mayor frecuencia, es decir, más rapidita. Y aquí tenemos pues como el ejemplo un poco de lo que son los movimientos ondulatorios y cómo podemos colocar y cómo podemos coger ese fenómeno físico y lo podemos adecuar como tal a todo lo que tiene que ver con la luz, con todas las ondas que viajan por nuestra Tierra, con las ondas mecánicas y pues en el caso pues de la astronomía con las ondas electromagnéticas, porque sin ellas no podríamos estudiar como tal esos objetos celestes. Entonces aquí podemos también hablar un poco sobre las ondas armónicas, también de cómo se va, digamos, transportando esa energía, ¿cierto? De cómo se va yendo esa energía. Entonces, si tocamos, digamos, una de acá, pues esta lo que va a hacer es llevar la energía hacia todas y lo que va a hacer es devolverse. Y va a llegar en un momento en que dependiendo de cómo las movamos, si las movemos las dos, si movemos todas al tiempo, ¿qué va a pasar? Esas son algunas preguntas que se pueden generar en el transcurso del proyecto. O si yo muevo en la mitad, ¿qué pasa? Si yo muevo solo en una esquina, en fin, todo este es un prototipo muy sencillo, muy fácil de hacer, en donde podemos explicar muchos fenómenos astronómicos y también muchos fenómenos que nos, como tal, que están a nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, yo creo que cumplimos. Fue Genial, sudando un genial. poco, No, pues no. dando un poco porque es un taller, Andrés y compañeros, que no se hace, digamos, en 40 minutos. Es un taller que se requiere un tiempo. Es más, nosotros lo hemos implementado en instituciones y con docentes como estrategia de aula, o lo llamamos aquí como proyecto de aula. Un proyecto de aula es decir que tiene un periodo más largo. Entonces, en donde vemos diferentes clases, por ejemplo, como lo dijo el profe Mario Campos ahorita en su charla, ¿cierto? Que utilizaron varias clases para poder desarrollar y se viera el resultado final. Es lo mismo que hacemos nosotros con este proyecto. La idea es que al final tengan su prototipo, pero a medida que vamos llegando a ese prototipo, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué explicaciones más podemos dar con eso? Y ya de ahí en adelante las conclusiones, las preguntas que se van generando a través de este proyecto. Y lo más importante es que yo creo que los chicos analizan y ven cómo verdaderamente va como tal esa energía pasando de un lado a otro. Entonces, bueno, 5 minuticos yo creo que para preguntas Sí, y muchísimas gracias. por aquí teníamos unas preguntas, Jocelyn, en el chat Claro. aparecieron algunas. Nos preguntaba la profesora Natalia que si sobre el resorte se pegan los palitos. Sí, sobre el resorte, pues resorte, digamos, la banda elástica se pegan los palitos, se pegan encima. Recuerden que les dije que más o menos la medida, pues la que yo tomé fue de 1.5 centímetros para que quedaran pues como uniformes y se pegan encima. En este momento yo lo hice justo con silicona caliente, lo pueden hacer pues con la pistolita